¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Francisco Gabriel de Anda ha sido nombrado nuevo director deportivo del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y se encuentra esta noche aquí en Fútbol Picante. Vamos a saludar a Paco con mucho gusto, a Héctor Huerta también, desde luego. Héctor, qué gusto saludarte. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso, mi querido Héctor, Gracias, aquí a Fútbol Beto. Picante. Gracias. Paco, buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Beto. Y un gusto ver a Héctor por acá. No te vas porque yo regresé. No, en lo absoluto. En lo absoluto. No es un enroque. En lo absoluto. No, me da mucho gusto verte. Paco, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué decides volver al fútbol? Porque es un proyecto interesante, Héctor, y me llaman la atención los retos y más este reto. Más este reto que además en el proceso de selección que la gente de Chivas, hablo de los dueños, el señor Jorge Vergara, el señor Amaury Vergara, el director general del grupo, el señor José Luis Higuera, en el proceso de selección, que fueron varias charlas, varias entrevistas, me pude percibir algo que yo no conocía de Chivas y de la grandeza de este equipo que a la distancia lo conoces y lo sabes, y de la repercusión que tiene más allá de una cancha de fútbol, ¿no? Entonces, después de todas estas pláticas y charlas, realmente me entusiasmó mucho la idea. Evidentemente lo tuve que consultar con ESPN, que además cabe decirlo y tengo que mencionarlo, el agradecimiento para ESPN como empresa, desde luego al señor Armando Benítez, al señor Rodolfo Martínez, a Gerardo Casanova y a todos los que me han hecho sentir como en casa y que me hicieron crecer en lo profesional, en lo personal. Y bueno, después de 6 años hablé con los jefes y me dieron todas las libertades para poder aceptar este reto que significa estar en la dirección deportiva de Chivas. ¿Cuál es tu principal reto al llegar a esta posición? Bueno, primero es empaparme y conocer a fondo, aunque hay algunos futbolistas que yo conozco, realmente es el conocer de cerca al técnico, que hoy está, que es el señor Matías Almeida, conocerlo, platicar con él, el reencontrarme con algunos futbolistas que conozco y a los que no, presentarme, escucharlos, verlos. Si no estás dentro de un vestidor, es muy difícil a la distancia saber cuál es el tema, ¿no? En qué puedes mejorar o qué puedes aportar. Y mi reto es ese, desde ya, porque además no hay mucho tiempo que perder, llegar y aportar mi experiencia y bueno, lo que yo conozco dentro de esta faceta como director deportivo. ¿Qué tan garantizada tienes una libertad absoluta de acción dentro del Guadalajara? Bueno, mira, eso es un tema que es muy recurrente y que se habla y se menciona muchísimas veces. Aquí nadie tiene una libertad absoluta, ni mucho menos. Todo es un consenso, todo se consulta y lo pude apreciar precisamente en estas entrevistas y charlas que tuve con los dueños, con el señor Jorge Vergara y con Amaury y con José Luis Higuera. Hay un consenso, ¿sí? Y todos tienes que buscar el mismo objetivo y seguramente mis aportaciones o mis opiniones serán escuchadas y después, bueno, se tomará una decisión, pero yo no creo en las decisiones absolutas de una sola persona. ¿Cómo queda el organigrama? Bueno, el organigrama está, desde luego, los dueños, desde luego el señor Jorge Vergara, Amaury Vergara, el director general del grupo, el señor José Luis Higuera, y en la parte de la dirección deportiva está un servidor, ¿sí? Todo en esa misma línea con el técnico, con Matías Almeida. ¿Él te va a reportar a ti? Bueno, tendremos que ponernos de acuerdo y tendremos ya en estos días, porque no hay tiempo que perder, insisto, afinar los puntos y los lineamientos a seguir, pero siempre pensando en un objetivo en común, que es el que Chivas esté en lo más alto de la tabla, ¿no? Paco, nosotros hemos escuchado tus opiniones aquí en Fútbol Picante y en todos los programas y constantemente te refieres a dándole una calificación muy buena a Matías Almeida como un gran entrenador y también has hablado siempre en defensa del jugador mexicano, ahí vas a tener solo jugadores mexicanos. Me parece que congruente con tu forma de pensar que lo has expresado es esta decisión de ir a un equipo con puros jugadores mexicanos, con un técnico ya en funciones, que tú no te toca ahora elegir al técnico, sino que el técnico ya está. ¿Cómo vas a manejar? También tú has dicho varias veces que es mejor llegar antes de que empiece el torneo para empezar a planear toda esta contratación de técnico, jugadores. Así es.
¿Cómo aceptaste llegar a mediados de la temporada y además en una crisis que está viviendo el equipo de resultados? Sí, recuerdas perfectamente todo lo que yo he mencionado, Héctor, y eso me dice que sí me prestabas atención, que no me dabas el avión. Estaba al pendiente, sí, creo que Matías Almeida es un gran técnico, lo he mencionado. Creo que cuando una persona, cuando un ser humano entra en una crisis, en este caso deportiva, no siempre es fácil encontrar la salida. Por supuesto reconozco al futbolista mexicano y creo también en él, sin duda. También entiendo que hay niveles de futbolistas mexicanos y también entiendo que hay buenos y malos. Y también entiendo que la mayoría de estos jugadores fueron campeones. ¿Por qué acepto este reto a la mitad de la temporada? Pues porque dentro de ese proceso de selección y en esas charlas y entrevistas que tuve, realmente estoy convencido de que puedo llegar a aportar, de que puedo llegar a sumar y de que puedo llegar a encontrar un grupo en donde, insisto, yo no conozco personalmente al señor Matías Almeida y voy a llegar a platicar con él. Y él se dará cuenta de que mi intención, evidentemente, es aportar, ¿no? Esto para mí no es nuevo, yo ya tengo experiencia, la tuve en Pachuca y la tuve en León. Y yo pienso y creo firmemente, Héctor, que cuando hay un mismo objetivo y cuando hay transparencia en la manera de actuar y de ejercer una profesión, o en este caso el puesto de director deportivo, eso se contagia y eso se permea en todo el grupo y no hay medias tintas, ¿no? Aquí se trata de que Chivas, en este caso, a pesar del momento que se vive, pues que siga creciendo, que los compromisos que vengan se enfrenten con toda la seriedad y con el mayor compromiso posible y desde luego en el tema de la Conca Champions yo estoy seguro que es uno de los grandes objetivos conseguir el título. Te iba a preguntar también, Guadalajara es una plaza difícil, ¿eh? Sí. No creas que vas a encontrar un terreno favorable, al contrario, es una plaza muy difícil, sobre todo con quien llega al Guadalajara sin antecedentes Chivas, sin una historia que tenga semejanza con lo que el aficionado busca a lo mejor de un directivo, de un dueño, ¿no? También esa parte ya lo pensaste, ¿cómo vas a enfrentar todo lo esto? Todo lo analicé, todo lo estudié a fondo y como ustedes bien saben, yo había recibido ya ofertas de otros equipos en los últimos 5 o 6 años y no las acepté porque además de que no era mi momento, honestamente no me motivaba el proyecto y el reto. Me motiva el hecho de que me hayan tomado en cuenta y que tengan la confianza en mí, pongan la confianza en mí, me compromete, me motiva y si yo estoy motivado, me conozco, si estoy motivado, si estoy ilusionado con este proyecto enfrente, estoy listo para lo que venga, sé y entiendo perfectamente cuál es, tengo toda mi vida dentro del fútbol, sé cuál es a qué me voy a enfrentar, ¿sí? Pero bueno, evidentemente es Chivas. No va a ser un camino sencillo, no va a estar libre de obstáculos. Estoy preparado, estoy ilusionado, estoy comprometido y entiendo también que un proyecto de ese tamaño no requiere de que seas capaz o de que seas bueno en lo que haces, es realmente aspirar a la excelencia, es ser prácticamente impecable en todo lo que haces y bueno, trataré de hacerlo de esa manera. Y en efecto, Matías Almeida ha sido un hombre trabajador, inteligente, que ha sabido hacer las cosas bien en el Guadalajara, lo ha hecho campeón. Y esto decía justamente el técnico de las Chivas hace unos días. En realidad no tengo idea. Digamos, en su momento hablé con Jorge y quedó en stand-by. Entonces me dijo que había que tomarse un tiempo y estamos esperando el tiempo. Pero no se refiriera. No, yo acá fui claro cuando hablé que director deportivo no necesitamos. Sí, alguien que me apoye, que me ayude, pero no con el título de director deportivo. Y Jorge también lo sabe. Bueno, Paco, tú sabes el respeto que te tenemos, el cariño que te tenemos, pero está clarísimo lo que dice Matías. Matías quería a Benjamín Galindo, no vamos a darle vueltas al asunto, hay una relación inclusive de los hijos en común, hay una relación ahí. Él quería a Benjamín Galindo como su asesor, llamó él, no quería un director deportivo. ¿Cómo entender que te puedas tú compenetrar con el proyecto de Matías y sumar en el proyecto de Chivas? Sí, yo con el proyecto de Matías y Matías con mi proyecto, evidentemente. Es muy sencillo, somos gente de fútbol, conozco su trayectoria como futbolista, he visto lo que ha conseguido como técnico y esa entrevista fue hace un par de semanas. Sí, 2 semanas. Bueno, en ese proceso de selección
seguramente, y bueno, no seguramente, se habló también con Matías. Y yo estoy seguro, Héctor, que en el momento en que yo empiece con mis funciones, todos estarán convencidos, el mismo Matías, de mi incorporación. No hay una contraposición. Todo, y sobre todo él mencionaba algo. Dice, yo necesito a alguien que me apoye y me ayude. Pues evidentemente el director deportivo, cualquier técnico lo apoya y lo ayuda, ¿sí? Yo no pretendo ser entrenador, no tengo mi curso de técnico, no soy el director deportivo que llega, ¿sí?, por otro medio para conseguir la dirección técnica, no es mi caso. Yo llego y cuando lo he hecho como director deportivo, entiendo perfectamente que esa parte de apoyar y de ayudar al técnico es fundamental. Es fundamental, es tratar de apoyarlo donde se requiere, de sugerirle, de recomendarle, en su momento cuestionarle, y eso es en cualquier equipo, en la relación director deportivo, director técnico, siempre con la intención de dar más opciones, siempre con la intención de ser un apoyo. Y estoy seguro que en su momento, cuando sea la presentación, cuando yo me siente a hablar con Matías Almeida y yo empiece a ejercer como director deportivo, estoy seguro que Matías Almeida estará convencido de mi puesto, ¿no? ¿Cuándo es la presentación? De que mi persona es la persona indicada para ese puesto. No lo sé todavía, tiene que ser ya pronto, porque insisto, no hay tiempo que perder, hay muchos compromisos en puerta, está la Liga y está la Conca Champions, que es una asignatura pendiente para un equipo como Chivas que pretende ir a un Mundial de Clubes. ¿Pusiste alguna condición específica? No, en realidad, seguir los procesos, primero solicité la autorización, insisto, para ESPN, evidentemente, que me dieron todas las facilidades y tengo que reconocerlo y agradecerlo nuevamente. Y a partir de ahí, en ese proceso de selección que tuvo el equipo de Guadalajara y la gente que me buscó, durante varias charlas, más que poner condiciones, más bien yo quería empaparme un poco más de qué se trataba el proyecto y no, qué condiciones vas a poner. Es Chivas y yo creo que un proyecto así, cuando alguien pone la confianza en tus manos, yo creo que lo aceptas y además te comprometes para hacerlo lo mejor posible. Paco, perdón, Paco, es Chivas, lo dijiste ahorita. Sí. Vas con la exigencia de títulos, ¿eh? Bueno, no solo eso, Héctor, y además estoy consciente a dónde voy. Chivas es un fenómeno social, tú eres de Guadalajara, y yo te voy a poner un ejemplo de Chivas. Lo que debe de ser Chivas, el Chicharito, ¿no? Gente de Guadalajara, gente que creció ahí, y gente mexicano, un joven mexicano que trascendió de una manera inimaginable, ¿sí? Y te puedo poner el caso del Maza Rodríguez y el caso de Salcido, futbolistas mexicanos que han trascendido y que han triunfado en Europa, cuando eso no nos lo imaginábamos antes. Entonces, Chivas va más allá de un partido de fútbol, ¿sí? Chivas por supuesto, tiene que tener unas fuerzas básicas, tienen que ser las mejores de México, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una estructura, y hay un compromiso social que va más allá de un partido de fútbol. Hay que agregar los títulos. Yo siempre he hablado, y hoy no me puedo echar para atrás, de que todo está muy bonito, ¿no? Y el discurso es extraordinario y puedes hablar y decir y puedes, pero durante muchas horas, tú tienes que dar resultados. Exacto. Y en el caso de Chivas, los resultados son títulos. Ese es mi compromiso. Para eso vengo a Chivas, pero no es mi único compromiso. No es mi único compromiso el conseguir y formar parte de un equipo ganador y formar parte de un equipo que consiga títulos, no es mi único compromiso. ¿Te fijaron un objetivo específico a conseguir forzosamente? Bueno, el trascender, el aportar, el dar mi experiencia, ¿no?, en este puesto, que lo conozco bien, y los objetivos y lo que se va a trazar durante el tiempo que yo esté a cargo de la dirección deportiva es eso, el compromiso social que tiene Chivas, lo que representa Chivas, pero que tiene que ir de la mano con un equipo competitivo, con un equipo ganador, con un equipo que trascienda. ¿El contrato tiene alguna duración? Sí, pero prefiero eso no mencionarlo en este momento, pero sí, por supuesto, en ese sentido está hablado y yo me encontré, te soy sincero, una sorpresa muy agradable en la manera durante todas las pláticas y charlas que se tuvo en esta negociación, una intención de que yo estuviera donde realmente se me abren las puertas y me dan muchas facilidades
para que yo pueda hacer mi trabajo, ¿no? Oye, Paco, en el puesto que vas ahora a ocupar hay muchos esqueletos en el closet de Vergara, ¿no? Hay muchos... Ha sido muy volátil. Sí, esa parte no te intimida esto de que es muy poco el tiempo que dura un director deportivo. No, porque realmente, y en el caso también de los entrenadores, habría que analizar por qué se fueron. Realmente es así, habría que analizar por qué se fueron, qué motivos, qué se les encargó y si cumplieron o no cumplieron, o en el tema de ser impecable en tu comportamiento y en tu actuar, habría que ver si lo cumplieron como debes de cumplirlo. Entonces, realmente yo no pierdo el tiempo, no me interesa saber por qué se fueron los anteriores directores deportivos, o si pasaron 15, o pasaron 20, o pasó uno. No hay tiempo. Para mí, a partir de hoy, yo ya estoy pensando en los objetivos que vienen, hay mucho que hacer, no hay tiempo que perder. Vamos a ver lo que dijo Jorge Vergara con respecto a los refuerzos, porque no deja de ser lamentable, penoso que el Guadalajara hace menos de un año era el campeón del fútbol mexicano y ahora está en los últimos lugares. Creo que con la llegada de Sandoval y Cisneros nos falló un poquito. Debimos traer a los dos, pero no dejar ir al Gallito. ¿Qué opinas de lo que dijo Vergara? Como dicen en el amor, lo que no fue en tu año, no... ¿Cómo es? Lo que no fue en tu año, no te hace daño. No es en tu daño. Realmente no, es difícil opinar de algo a la distancia sin conocer a fondo cuál fue la razón. Claramente puedo decir que el Gallito para mí no se tendría que haber ido de Chivas, eso sí lo puedo decir claramente. Y entiendo que el tema de Gael y de Cisneros son jugadores que a futuro van a brindar seguramente grandes actuaciones y están en un proceso de madurez importante. Yo te puedo decir que el caso del Gallito ya era un jugador consolidado, ¿no? Y no es que lo diga Mundialista. yo. Mundialista. Sí, había dado el gol del Por título. supuesto. Entonces, sí, vaya, pero en una gestión deportiva hay aciertos y hay errores. Y los aciertos te hacen ganar títulos y los errores se pagan. No es algo que diga yo. Evidentemente está claro, ¿no? Particularmente lo del Gallito, yo sí coincido plenamente que el Gallito no se tenía que haber ido. Paco, 3 cosas que ocurrieron antes de que tú llegaras, antes que tomaras la decisión y antes de que comunicaras a la empresa que vas a tomar este puesto. Hay 3 cosas que ocurrieron que no puedes pasar por alto. El caso de Alanís, que fue, me imagino, mal manejado. El caso de Edgardo Marín, separado del plantel por un incidente en la habitación del hotel donde estaba concentrado Chivas. Y ahora este último, las declaraciones de Pulido de ayer. ¿Cómo lo ves tú desde fuera y ahora que ya te integras al equipo? Pues es muy diferente verlo de afuera, hay una opinión y de adentro seguramente será otra la opinión o confirmaré esa misma opinión, pero primero tengo que llegar, tengo que presentarme. A Pulido no lo conozco, nunca he platicado con él, a Edgardo Marín tampoco, a Alanís tampoco. Entonces, para mí es prioritario sentarme a platicar con ellos, así como con todos, en lo individual, en lo colectivo, para conocerlos un poco más, para que me conozcan y sacar conclusiones. Es la única manera. En mi experiencia dentro del fútbol, como futbolista y después como director deportivo, yo entiendo así el fútbol. La única manera de conocer realmente lo que está sucediendo es meterte de lleno en el vestidor, es hablar con el técnico, ¿no? Es hablar con Matías Almeida, conocernos y conocer a los futbolistas y después separar cada caso. Yo creo y estoy convencido que en el fútbol todo tiene solución. Todo tiene solución. De una u otra manera, todo puede llegar a tener una solución cuando los involucrados tienen la intención de resolver la situación que se presente, ¿no? Aquí hay algunas preguntas de verdadero o falso. Una de ellas es, ¿Chivas es el equipo más grande de México? Sí. ¿Francisco Gabriel de Anda salvará a las Chivas de la crisis actual? No, una sola persona no salva a un equipo, para nada, en lo absoluto. Más bien yo llegaría a aportar y a apoyar desde mi trinchera. ¿Chivas debe invertir más en sus refuerzos? Pues también habría que analizarlo, y no es gastar por gastar. Yo creo que hay que invertir adecuadamente, pero también eso es un tema que en su momento y en su tiempo se tendrá que hacer. Ahorita faltan todavía muchos partidos de la Liga y está el tema de la Conca Champions, en donde ya no puedes invertir. Aunque tuvieras todo el dinero del mundo o no tuvieras dinero, ahí ya no puedes invertir. Tú tienes que trabajar hoy con lo que hay y sacar los mejores resultados. ¿Prioridad cantera o refuerzos? Bueno, en Chivas
creo que es inherente y es parte de, y no se puede separar. La cantera, evidentemente, las fuerzas básicas son fundamentales en un equipo que juega con puros mexicanos, ¿sí? Y después está el tema de los refuerzos, que no te puedes equivocar. A Chivas le venden más caro que a los demás equipos. A Chivas no le sueltan a jugadores que le sueltan a otros equipos. Tienes que ser mucho más certero, tiene que haber un seguimiento. No es fácil si quieres contratar a un jugador de la noche a la mañana. Si viene un seguimiento de tiempo atrás en donde vas ubicando el crecimiento de determinado jugador y ves su potencial, pues es más fácil conseguirlo ahí que cuando ya son figuras y están consolidados. Entonces, tú no puedes separar, en el caso de Chivas en particular, lo que es la cantera, las fuerzas básicas y lo que es la inversión en refuerzos. ¿Contrataciones serán absolutamente de tu responsabilidad? Vuelvo a lo mismo, Beto. Absolutamente, yo creo que no cabe, ¿no? Yo Dialogadas con el aportaré, técnico. sugeriré, recomendaré, daré argumentos y después habrá un consenso y se tomará una decisión. ¿Qué prefieres, cancha, micrófono o escritorio como director deportivo? Mira, afortunadamente todo lo he disfrutado y por eso hoy estoy convencido de lo que voy a hacer. Gracias a Dios, cuando me retiré de futbolista no me quedaron ganas de seguir jugando. He disfrutado mucho del micrófono, muchísimo, muchísimo, he disfrutado mucho de esta faceta, porque además hago algo que tiene que ver con lo que más disfruto, que es el fútbol. Y después la parte de la dirección deportiva también es algo que me apasiona y es algo que sigo aprendiendo y que tengo muchos deseos de ejercerlo en este momento. Yo me imagino que si tomas esta decisión, Paco, no es para ir nada más a tener una chamba. Yo creo que quieres trascender más allá de esto. ¿Cómo lo vas a lograr? Es muy buena pregunta, porque yo creo que en Chivas no basta con hacer bien las cosas. Realmente tienes que aspirar a la excelencia, tienes que ser, insisto y utilizo nuevamente la palabra, ser impecable en todo sentido. Tienes que ser ejemplar y aportar la experiencia. Yo no voy a aportar nada que no conozca o que no sepa. Y en el fútbol ya no descubres el hilo negro. Realmente son muchas horas de dedicación, Héctor, y no tengo ningún problema para trabajar. No tengo ningún problema para buscar opciones, para buscar y tener una comunicación constante, ¿no? Eso es parte de mí, el tener una comunicación constante con todos los involucrados. Y yo pienso que cuando tienen todos un plantel, y hablo desde los directivos, cuerpo técnico, jugadores, utileros, masajistas, todos los involucrados, cuando todos tienen el mismo objetivo y lo tienen claro, normalmente lo consigues. Y yo voy a aportar, realmente yo voy a aportar desde mi trinchera y con mi experiencia, lo que tenga que aportar para tratar de trascender con Chivas. ¿Esta era la oportunidad que esperabas? Te soy honesto, yo no lo esperaba. Realmente yo no lo esperaba. Realmente, así, cuando llegó la primera invitación y cuando tuvimos la primera plática, me empecé a involucrar y me empecé a entusiasmar, pero yo no era algo que esperara. Insisto, había recibido ofertas de otros equipos, de otros clubes, y las había dejado pasar porque quizás no era mi momento, quizás no me apetecían y no tenía la motivación para hacerlo. Hoy se junta todo, ¿no? Es un momento, es un proyecto que no iba a dejar pasar y el compromiso de la confianza que me tienen para llevarlo a cabo. Entonces se juntó todo, Héctor. Claro, y cuando dices que el tiempo apremia y en consonancia con la idea de una planeación como la que requiere un equipo de esta envergadura, me imagino que ya estarás pensando en planear lo que viene para el próximo torneo. ¿Crees sinceramente que todavía se puede salvar la liga? Es difícil, y no voy a mentir, es muy difícil, es la verdad de las cosas. Pero también tienes, afortunadamente, un compromiso como es la Liga de Campeones de CONCACAF, que te da un boleto a un Mundial de Clubes. Entonces, yo creo que se puede ir partido a partido en la Liga, y, desde luego, el partido de mitad de semana con el Seattle Sounders, ganarlo para acceder a semifinales y tener presente como objetivo lo que es el Mundial de Clubes. Pues Paco, mucho éxito. Muchas gracias, Héctor. La plaza es difícil, te lo reitero, no es una plaza fácil, no es un equipo Que la conoces fácil. perfectamente. No es un dueño de equipo fácil, es decir, los antecedentes ahí están y la exigencia es la máxima. O sea, no puede ir nadie al Guadalajara sin saber que hay que ser campeón. Es un reto mediano. Si no es un reto mediano. No me gusta lo fácil, Héctor. ¿Sí? Y valoro mucho tus palabras, además tú conoces muy bien el medio y bueno, yo estoy feliz de
estar en este proyecto y nuevamente mi agradecimiento total y absoluto para ESPN, para todos ustedes, evidentemente que me hicieron mi estadía durante casi 6 años, realmente de lo mejor, y estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Gracias, Paco, por estar aquí. Al Y mucho contrario. éxito Muchas gracias. en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Muchas gracias. Y el lunes estarás con nosotros en ESPN AM. Ahí estaremos. Voy a entrar en tu lugar con Ciro Procuna en las mañanas a partir del próximo lunes y me dará mucho gusto también estar ahí con mi querido compañero y amigo Ciro Procuna. Gracias, Paco, por estar aquí. Al contrario, gracias Volvemos a en ustedes. Fútbol Picante con la conducción de Álvaro Morales en un momento más.